Hola, ¿qué tal? Soy María Scherer, qué gusto tenerlos aquí. Como sabe, de la peor manera, oscura y tramposa, se deslizó una reserva a la reforma del Poder Judicial que extendería 2 años la presidencia de Arturo Saldívar en la Suprema Corte de Justicia. Muchas voces, muchas, entre ellas la de Porfirio Muñoz Ledo, sostuvieron que de aprobarse simplemente se haría pedazos la división de poderes. Finalmente, Morena se impuso y aprobó la reforma judicial que amplía el periodo del presidente de la Corte. ¿Y quién mejor para hablar de esto que Saúl López Noriega? Él es profesor e investigador en el CIDE y además es autor de numerosos textos sobre la Suprema Corte. Hola María, Saúl, qué gusto tenerte muchas aquí. gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias por platicar conmigo para Latinos. Eh, Saúl, hace un momento el presidente de la Corte se manifestó a través de un comunicado de prensa, después de un largo silencio. Así es. Él afirma que ejercerá el cargo de presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura por el periodo para el cual fue electo y que va a esperar la determinación de la Corte. ¿Qué te pareció su respuesta? Creo que hay un elemento que le faltó a la respuesta. Digamos, creo que debió haberse pronunciado antes. Creo que hay una injerencia del Poder Legislativo y en el caso de que el presidente apruebe esta ley, hay que acordar que el presidente de la República podría vetar esta parte del transitorio. No creo que lo haga. No va a suceder. No va a suceder. Entonces yo creo que es importante que hubiese subrayado que esto afecta la autonomía del Poder Judicial. Sus pares lo eligieron por 4 años y otro conjunto, otro grupo deliberativo, otro colegiado, que es el Congreso, está decidiendo que no sean 4, sino que sean 6 en realidad. ¿Ok? Y eso es una afectación a la autonomía del Poder Judicial. Asimismo, creo que es obvio que hay un problema de constitucionalidad flagrante, digamos, ¿no? El artículo 97 habla de 4 años elegido por sus pares sin posibilidad de extensión, sin posibilidad de prórroga, sin posibilidad de tiempo extra, y aquí están cometiendo justamente prórroga, tiempo extra y más, contrario a la Constitución. Sí, no hay ¿Ok? discusión, que es No hay violatorio de la discusión. Entonces, Constitución. creo que un guiño del presidente, cuidando las palabras, por supuesto, porque eventualmente podría haber llegado el caso a la Suprema Corte, creo que habría sido bueno para mandar una señal política del jefe del Poder Judicial de la Federación respecto a lo que estaba haciendo el Congreso. No lo hizo. Ya entregó su carta el día de hoy, después de que se aprobó en lo general la reforma. En esa narrativa pareciera como muy cuidadoso decir, bueno, pues va a venir aquí la eventual elección de inconstitucionalidad, se va a resolver, confíen en que mis colegas van a evaluar la constitucionalidad. Todo eso ya en este contexto no me parece del todo mal, salvo una omisión, que él siendo presidente tiene la facultad unilateral, y así está establecido en todo el andamiaje legal de la presidencia de la Suprema Corte, de definir cuándo se discute un caso. Él controla la agenda, vaya. Ujú. Entonces él puede decir, ya llegó una acción de inconstitucionalidad y bueno, yo no la puedo agendar nunca. Y me voy después de 4 años, de 6 años de ministro y nunca se agendó ni se discutió. Eso podría suceder. Está en su facultad unilateral. Entonces creo que la omisión está en que un compromiso que pudo haber refrendado o establecido o remarcado, subrayado, de que va una parte de la opinión pública y actores políticos le están pidiendo, es decir, en cuanto llegue un recurso de inconstitucionalidad, lo más probable es que sea una acción de inconstitucionalidad. Ujú. Yo me comprometo que en los siguientes 2, 3, el periodo que sea pertinente, se discute y se resuelva. Es decir, esto se tendría que resolver antes de que concluya el periodo por el cual sus pares lo eligieron, es decir, los 4 años. No puede ser que nos vayamos al año 5, 5 y medio, 5, 8 meses, 5, 9 meses. Ok, vamos a decidir si es constitucional o no el año y medio que ya llevo gozando extra de presidente de la Corte. Creo que esa omisión no es menor, porque, digamos, en ese sentido el presidente de la Corte está en una situación mucho más complicada, porque es un caso que afecta a él, su extensión, y su compromiso con la Constitución debería ser, oigan, para que no estemos en un problema de que yo estoy robando medidas o estoy extendiendo mi mandato, esto se va a resolver este mismo año, no se preocupen. Claro, o sea, dado que la acción de inconstitucionalidad, digamos que está cantada, ¿Está cantada? eh, él debió de haber, como tú dices, anunciado, digamos, en esta respuesta que lo hará pronto, pero no lo hizo en la respuesta. ¿Crees que lo vaya a hacer en los próximos días, en una La semana, en un oportunidad par? creo que era esta. Digo, lo podrá hacer, pero creo que, digamos, si estamos hablando de oportunidades que se está dejando de ir, uno, de demostrar que a él no le interesa esos 2 años, que él nunca estuvo nada que ver en el diseño de esos 2 años extras, que le preocupa que haya una reforma que atenta a la autonomía del Poder Judicial, que haya una flagrancia constitucional. Creo que ya ha habido varias oportunidades que está dejando ir para demostrar ese compromiso férreo. Este pudo haber sido uno muy bueno.
a pesar de los otros que en la opinión pública el silencio atronador, etcétera. Ok, ya pasaron esos momentos. Había cierta justificación, ¿no? Había cierta justificación, yo lo puedo reconocer. Este era un momento de comprometerse a que esto se resuelve en agosto, septiembre. En términos de votos de la oposición, fueron 182 votos más o menos de legisladores en contra en Cámara de Diputados. Ujú. Con eso sale, digamos, la acción de inconstitucionalidad. Y es una acción de inconstitucionalidad, digo, hay acciones de inconstitucionalidad muy complejas que implica hacer un proyecto. Esta va a ser muy sencilla. Esta se designa rápidamente y se podría estar discutiendo en 2, 3 meses. Saúl, yo sé que se ha especulado muchísimo al Ujú. respecto, pero quiero saber tu opinión. El presidente, unos dicen, le puso una trampa a Saldívar y Ajá. otros dicen, no le puso ninguna trampa. Él lo supo, él no fue ajeno a esta jugada, Ujú. digamos. Me cuesta trabajo pensar que fue ajeno a un detalle no menor cuando estuvo inmerso cuidando cada uno de los detalles, cada uno de los aspectos de una reforma que en general, en varios aspectos, me parece muy buena. Vamos Vamos a a ir ir para para allá. allá eventualmente. Estamos hablando de un transitorio, pero son 7 leyes que se aprobaron ayer o esta mañana, esta madrugada. Me cuesta mucho trabajo pensarlo. Pero eso, digamos, y él lo menciona en su carta, a mí nunca me avisaron, yo me enteré por la televisión, en la transmisión del Congreso. Digo, entiendo, digamos, la pregunta en términos de discusión pública, conversación pública, pero eso ya sería llevarlo, no, yo sé que tú sabes, no, yo no sé. Yo creo que lo importante es, más allá de si sabía, son las señales, una vez de que institucionalmente entró la propuesta al cuarto para en el Senado para meter este 13º transitorio, cuando se aprueba en el Senado, y a partir de ahí, creo que la clave para juzgarlo, dejemos si estuvo metido en otras bambalinas, a partir de que entró esa propuesta y que se aprobó en el Senado, es el momento donde institucionalmente, públicamente, ya va cuesta arriba y bajo escrutinio la actuación de él. Podrá ser que después, si alguien periodísticamente, mira, aquí está el mail donde él manda propuesta, bueno, esa será otra historia. Pero institucionalmente creo que ahí es el momento donde él ya está bajo escrutinio y se está evaluando su carácter de juez constitucional en la manera que se pronuncia o si no se pronuncia justamente, ¿no? Mientras tanto, dejemos en que es inverosímil, A ¿no? mí me parece, digamos, si ya más allá de las pruebas, por supuesto, que no tengo y demás, a mí me parece inverosímil que él no supiese eso. Saúl, la Suprema Corte ha dejado varios pendientes que tienen que Ujú, ver con políticas, pues digamos, clave para el gobierno, ¿no? Que para ujú, el presidente López Obrador tienen ujú. la mayor importancia. ¿Para eso necesitaba prolongar el periodo de Saldívar? Bueno, uno de los temas muy relevantes, en efecto, es que prácticamente todo el edificio institucional del gobierno de López Obrador está sometido a escrutinio judicial, sea vía amparo, vía controversia, vía acciones y en algunos casos por las 3 vías, una misma ley, una misma reforma. Entonces, puede ser que se acabe a partir de golpe de sentencias todo lo que implicó el obradorismo o se mantenga a partir de golpe de sentencias. En ese sentido, Saldívar ha dejado justamente por esa facultad como presidente de no discutir estos casos, de no abrirlo a sus colegas en el Pleno de la Suprema Corte. Y creo que uno de los elementos claves de que Saldívar continúe como presidente de la Corte es controlar la agenda, justamente. Por supuesto, ahorita podemos entrar a lo de la reforma judicial y todo este debate de que solo hay un hombre eh, único y correcto y apropiado con las habilidades para aterrizar una reforma de este calibre, pero un elemento clave es seguir controlando la agenda de la Corte, que es pues la agenda de discusión de la Suprema Corte. Sí, porque se ha señalado, ¿no? Que pragmáticamente el presidente no necesitaría, digamos, extender el periodo de Saldívar porque tiene varios votos en la Corte, porque este Ujú. año va a haber otra vacante, ¿no? Así Una es. vez que se jubile Ujú. el ministro Franco. Así es, Y Franco se va. entonces se puede presumir que además quien suceda a Saldívar, el próximo presidente, Ujú. digamos, pues puede ser igualmente próximo a López Obrador. En efecto. Y además, digamos, justo también como Entonces, ¿qué necesidad? Perdón que te exactamente. interrumpa. O sea, López Obrador va a tener la oportunidad, como no casi todos los presidentes, de meter 4 ministros, ¿ok? Entonces ya metió 3 ahorita, que podría uno pensar, bueno, son 3 ministros afines, que él simpatiza con ellos, que los respeta, que también considera que son honestos, etcétera, etcétera. Bueno, se pasa la estafeta, Saldívar ya hizo el andamiaje de la reforma judicial, va a implementar un par de años, y luego viene el siguiente. ¿Cuál sería la necesidad justamente, no? Creo que es llevar claramente al límite una serie pues, de caprichos y de intereses políticos y de afán de poder, pero al límite de quebrar
pues el orden constitucional, siendo jueces constitucionales. A mí me parece, es difícil luego de explicar o comunicar la gravedad de esto, porque la Suprema Corte, para en general para la sociedad, pues es algo boutique, alejado, que Ajeno. prácticamente no impacta o impacta 5 o 10 años después de la toma de una decisión cuando se aterriza en políticas públicas. O sea, la gente ahorita tiene problemas de desempleo, problemas de COVID, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, creo que sí es importante porque no hay país que haya alcanzado un mínimo desarrollo que no ha sido apostando por el desarrollo de instituciones, por la madurez de las instituciones. Y esto lo que hace, tiene dos problemas. Uno es fisurar un proceso de creación institucional en la Suprema Corte, el de la presidencia de la Suprema Corte, extendiéndolo de 4 a 6 años, pero el efecto pedagógico puede ser arrollador, puede ser terrible. Decir, bueno, pues esto sí se puede, es cuestión de aritmética. Si juntamos los votos, podemos hacer esto. Y con esto, digamos, es común mencionar que, bueno, pero es que antes en el pasado y demás, es cierto. Peña Nieto metió un ministro que a mi juicio no reunía los requisitos para ser ministro. Calderón sostuvo una guerra contra el narcotráfico con el único sostén legal de una tesis de jurisprudencia de la Suprema Corte, ¿ok? Bueno, pero se trata de no extender los límites, sino de cohesionar los límites para eventuales abusos del poder. Esto va en la lógica de relajar los límites para eventuales abusos del poder. Eso es lo preocupante, me parece, ¿no? Claro. Eh, Algunos analistas han expresado que ampliar el periodo de Saldívar es lo menos, que hay que poner el foco en los miembros de la judicatura. Es Y cierto. se especula incluso que la intención puede ser aligerarle el camino a Morena en los tribunales. ¿Tú lo ves así? Puede ser, digamos. O sea, yo creo que ambas cosas están mal y de hecho un consejero de la judicatura, Batis, poco tiempo después de que el Senado aprobó esto, él dijo que no le parecía correcto esta extensión de su propio periodo, ¿no? Lo cual, a diferencia, digo, sí se puede decir, vaya, y es una prueba de que sí se puede decir. Sí, digamos, la reforma viene muy importante en términos de tener más controles en contra del nepotismo, la corrupción y demás. Creo que eso es muy sano, pero la clave aquí, como en todas las reformas, es la implementación y cómo se cuaja. Todo control ante un juez puede usarse de manera adecuada, inteligente, para evitar ciertos malos comportamientos y darle libertad para que decida en términos jurisdiccionales. Pero una reforma de este calibre, mal aplicada, mal aterrizada, mal implementada, justamente puede ser un garrote para muchos jueces. ¿Okay? Con esto, insisto, no estoy descalificando la reforma, creo que en esos aspectos de carrera judicial, defensoría pública y muchos otros, creo que va en un buen sentido, pero es una mala señal que al momento clave de la implementación busco extender el periodo de consejeros que son afines a mí, ¿ok? Puedes buscar consejeros que sean comprometidos con esta reforma, con estos valores, al momento de buscar la sustitución de los que acaben este cargo, ¿no? Pero el momento de extender estos consejeros, pues sí abre sospechas, bueno, pero ¿cuál es la finalidad? O sea, ¿cuál es el objetivo de extender estos consejeros cuando las reformas en general en el pizarrón son plausibles? Y lo que se trabaja lo que se hace falta y se necesita ahora es un enorme trabajo, una enorme chamba de implementación. ¿Por qué solo ellos son capaces de implementar algo así? Que además, en 2 años no va a acabar esta implementación. Esta reforma va a echarse varios años más. Bajo esa lógica, después de 2 años, es que todavía no nos alcanzó el tiempo. Necesitamos otros 2 años. Entonces, el argumento no opera, la verdad, no opera. Opera en el sentido de cuando busque yo al sustituto de Saldívar, los pares, cuando busque yo a los sustitutos de los consejeros, sí voy a buscar gente muy comprometida con el objetivo, los valores de esta reforma. Porque obvio, yo creo en esta reforma y yo quiero seguir impulsando. Pero el continuar con los actuales consejeros, yo no le veo ningún sentido, no le veo ninguna lógica explicación y sí un riesgo. Que quieran usar las muchas herramientas que ofrece esta reforma, no en el sentido estricto de evitar la corrupción y el nepotismo, sin usarlo para también controlar la libertad jurisdiccional de algunos jueces. Justo iba para allá, Saúl. Quería preguntarte si, como se ha dicho también, están deslegitimando, ¿no? De alguna manera esta ambiciosa reforma sus propios creadores, o si sus méritos, como dice Ujú. Saldívar, son indiscutibles. Bueno, yo pensaría que, o sea, sí es un golpe a la reforma, tan es así que la narrativa de la reforma se perdió Se y acabó. todo se habla del 13º transitorio, ¿no? Muchas de las cosas buenas que tiene la reforma no se están platicando, ni las platica Saldívar porque está
en otra lógica, En crisis en otra resolvieron eso. crisis, etcétera, ¿no? Eso es uno. Y dos, yo creo que muchas de las reformas, la clave para que se legitimen es una legitimidad en ejercicio. Muchas de las reformas de Peña Nieto creo que en el ámbito constitucional y legal eran muy buenas, pero la implementación, pensemos en la energética, con el binomio Lozoya y demás, Froilán, etcétera, etcétera, se fue viniendo abajo. Ese eventual posible edificio institucional bien diseñado. Entonces, justo por eso la clave no es pensar en que hay un hombre o un grupo de hombres designados por alguna persona o providencia que son los únicos capaces de eso. La apuesta debe No, ser, lo que el hombre crea, el hombre puede destruirlo. y por tanto, más bien es pensar en implementar esto bien en términos institucionales para que cuaje. Y entonces, eventualmente, en 5 o 6 años, oye, pues esto funcionó. Oye, pues mira, no hay tantas personas de una misma familia en el Poder Judicial. Oye, la corrupción bajó, etcétera. Esa es la clave y ese es el reto, yo creo, de la legitimidad en ejercicio que necesitan muchas, muchas reformas, incluidas las del presidente López Obrador. Más allá de si nos gustan o no, la clave de una reforma es aterrizarla y que se vuelva política pública, que se vuelva realidad, que eso, ¿no? Entonces, contestando puntualmente, yo sí creo que afecta la legitimidad de la reforma. Si iniciaba en cero, como toda reforma, ahora inicia en -5, -10 y demás, pero es salvable, más allá del problema de la extensión, es salvable si se hace una muy buena implementación de ella. Y eso implica no, no encapricharse en que solo ciertas personas son capaces de implementarlo. Es apostarle a mediano y largo plazo. Y eso implica apostar a instituciones, inevitablemente. Saúl, por último, como consecuencia del transitorio y esta crisis, va a entrar la Corte en cisma como anticipan algunos? Es posible, y esto es muy interesante, el comportamiento de los ministros, de los jueces constitucionales. Algunos ya querían y ya estaban pues ya con muchas ganas de tomar la silla de Saldívar en 2 años, y algunos inclusive consideran que ya les tocaba y les habían dicho, tú tranquilo, que ya te toca una vez que sea Saldívar. Yo creo que esa persona ahorita está muy molesta, porque claramente en 6, o sea, a los 2 años extras de Saldívar, las condiciones políticas van a ser muy distintas y para eso varias personas más, probablemente se canceló una llegada a la presidencia relativamente sencilla. No, Y hay muchos candidatos, ¿no? No es quién no quiere, sino quién ya no puede. exacto, la pregunta es quién ya no puede por el término de ministro, pero en general yo pensaría que casi todos quieren en algún momento u otro. Algunos ya les cancela esto o los manda a un escenario político, es decir, a un sexenio con otro presidente o presidenta que va a cambiar el escenario. Y también creo que yo pensaría que esto caló dentro de los ministros y el Poder Judicial. Y pues, si bien es cierto que han guardado silencio los ministros en general, yo creo que esto va a tener repercusiones en algo que es muy relevante, que es en la dinámica de votos de los ministros al momento de resolver casos relevantes y no tan relevantes. Esto es algo que la presidencia de la Corte, desde el pleito entre Saldívar y Cosío y muchos otros pleitos que no fueron tan mediáticos, eso ha impactado de manera significativa la dinámica de los votos. Tú dices, bueno, pues son dos personas con cierta vanidad que están buscando una misma silla, como que es parte de la lógica del poder. Bien, pero esto impacta en decisiones que no tendrían que ver. O sea, una cosa es Por buscar la supuesto. silla y otra cosa es, pues, la constitucionalidad de leyes, de amparos, etcétera, libertades de personas y demás. Y eso es algo La muy condición relevante. humana. La condición humana llevada al extremo, en efecto. Entonces, exacto, creo que ese es el punto. Creo que aquí falta ver todavía las expresiones de la condición humana después de una reforma que no fue consultada por los otros 10 ministros. O sea, esta reforma judicial es de Saldívar, no de los otros ministros, no es del Poder Judicial. Y luego esta cereza no menor en el pastel, que quiebra el orden constitucional, que es extender el periodo 2 años más del presidente Saldívar. Creo que eso va a tener chicotazos, ¿ok? Y va a ser interesante desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional, pero también político y mediático, ir viendo los chicotazos fruto de la condición humana fue un avasallamiento. Creo que justamente también se pasó una línea. Fue demasiada rudeza, a mi juicio. Saúl, vas a tener mucho trabajo. En efecto, vamos a tener que cubrir un buen rato todavía a la Suprema Corte. Muchísimas gracias por haber Gracias a ti, platicado María, conmigo para Latino, Saúl. con mucho gusto. Y gracias sobre todo a ustedes. Aquí lo espero la próxima semana. Que descanse, pásela bien.